No había aceite en la lámpara, no había pan en la alacena, no había nadie a quien llamar, ni voz que respondiera al nombre de Amparo cuando la muchacha cruzó el umbral de lo que había sido su casa y se encontró con la puerta cerrada por fuera, el candado puesto y el silencio de quien ya ha dicho todo lo que tenía que decir sin abrir la boca. Tenía 22 años. Llevaba un jatillo con 2 mudas, un rosario de madera oscura que su madre le había puesto en la mano el día antes de morir y una perra color canela que se llamaba Perla y que el padrastro también había echado a la calle porque para él todo lo que olía a la difunta era una molestia que no quería dentro de su propiedad. El padrastro no había esperado ni a que la tierra se asentara sobre la tumba. Amparo no lloró en el camino. Había llorado ya tanto durante los 3 meses de enfermedad de su madre que sentía los ojos secos como las piedras del arroyo en agosto. Lo que le quedaba adentro no era tristeza, sino algo más pesado, algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a la determinación de quien sabe que no tiene a dónde mirar que no sea hacia adelante. Caminó toda la mañana siguiendo la vereda que salía del pueblo hacia el sur, sin saber del todo a dónde iba, con Perla pegada a sus talones. El cielo de Extremadura en octubre era de un azul frío y limpio que no consolaba a nadie, y los olivos a los lados del camino estaban quietos, grises, llenos de una paz que ella todavía no podía sentir como propia. Fue al bajar por un terraplén, cuando la vereda se abría hacia un pequeño valle encajonado entre 2 cerros pelados, que vio el tejado. Era una construcción grande, de piedra vieja y cal desconchada, medio escondida entre olivos que nadie había podado en muchos años. Las ramas crecían torcidas, cruzadas unas con otras, y el suelo alrededor estaba cubierto de aceitunas caídas que se habían ido pudriendo sin que ninguna mano las recogiera. Había una noria al lado, con la madera del brocal medio podrida, y una prensa de viga que asomaba por el hueco de lo que debió ser la puerta de la almazara, ahora sin hojas, abierta al aire como una boca que llevara mucho tiempo sin hablar. ¿Quién había vivido ahí? ¿Por qué se había ido? ¿Qué había pasado en ese lugar para que nadie lo hubiera reclamado? Amparo se quedó parada en el borde del terraplén, mirando. Perla bajó antes que ella, olfateando la tierra, los muros, las piedras, con esa curiosidad seria que tienen los perros cuando reconocen que un sitio lleva tiempo esperando a alguien sin saber a quién. La muchacha bajó despacio. Entró por el hueco de la puerta. El interior de la almazara olía a aceite rancio y a madera húmeda y a algo más antiguo que todo eso, un olor de trabajo y de manos y de tiempo que se había quedado impregnado en las paredes aunque las personas se hubieran marchado. La prensa de viga era enorme, toda de encina, con la viga principal apoyada en la horquilla de piedra y el contrapeso de granito colgando al extremo. Había tinajas alineadas contra la pared, algunas rotas, la mayoría intactas, con restos de aceite oscuro en el fondo. Había capachos apilados en un rincón, esos capachos de esparto que se usaban para prensar la pasta de aceituna, rescos y duros, pero enteros todavía. En el cuarto contiguo, lo que debía haber sido la vivienda, encontró una cama de hierro sin colchón, una mesa con una silla, un fogón de piedra y una ventana pequeña que daba al patio donde estaba la noria. No era un futuro todavía. No era comodidad, ni seguridad, ni promesa de nada, pero era un techo y 4 paredes, y un suelo que no era el camino, y en ese momento eso era exactamente lo que Amparo necesitaba para no dejar de moverse hacia adelante. Esa noche durmió sobre el jergón vacío de la cama, envuelta en el mantón de su madre, con Perla acurrucada a sus pies. Afuera, el viento movía las ramas de los olivos y hacía crujir la madera vieja de la noria, y Amparo miraba el techo oscuro y pensaba en su madre y apretaba el rosario con los dedos hasta que el sueño la venció. El primer problema llegó a la mañana siguiente en forma de frío y de hambre. El fogón necesitaba leña seca y Amparo no sabía encenderlo. Había visto hacerlo toda su vida. Había estado presente cuando su madre lo encendía y cuando las vecinas lo encendían. Pero estar presente no es lo mismo que saber, y la muchacha comprendió esa diferencia, mientras se arrodillaba ante el fogón con un puñado de ramillas húmedas y una piedra de pedernal, y lo intentaba una y otra vez sin conseguir que la chispa prendiera en nada que durara más que un segundo. La frustración llegó como un golpe sordo en el pecho.
Las manos le temblaban. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de rabia pura, de esa rabia que se siente cuando el cuerpo no obedece lo que la cabeza ordena, y el mundo parece estar conspirando contra una en cosas que deberían ser simples. Se sentó en el suelo de tierra con las rodillas dobladas y la cabeza entre las manos, y dejó que las lágrimas cayeran un momento, solo un momento, porque no podía permitirse más. Perla se acercó y le apoyó el hocico en la rodilla. Amparo respiró hondo, se limpió la cara, volvió al fogón. La cuarta vez prendió. No era un fuego grande, ni limpio, ni seguro, pero era fuego, y Amparo lo alimentó con cuidado hasta que se estabilizó y pudo hervir el agua que había sacado de la noria con un cubo que encontró colgado del brocal. Esa mañana desayunó agua caliente con las últimas migas de pan que le quedaban en el jatillo. No era nada. Era suficiente para seguir. Pasaron 3 días antes de que alguien del pueblo la viera. Fue una anciana que bajaba por la vereda con un burro cargado de haces de jara. Una mujer pequeña y seca, como un almendro viejo, con el pelo blanco recogido bajo un pañuelo negro y los ojos oscuros y muy despiertos que no se perdían nada. Se llamaba Doña Petra y vivía en la última casa del pueblo y conocía cada palmo de esa tierra desde antes de que la mayoría de los vecinos hubieran nacido. La anciana detuvo el burro al ver humo saliendo por la chimenea de la almazara y bajó por el terraplén con una agilidad que no correspondía a su edad ni a su aspecto. Amparo estaba en el patio intentando entender el mecanismo de la noria cuando oyó los pasos. Las 2 mujeres se miraron. La anciana estudió a la muchacha durante un buen rato sin decir nada, con esa calma de quien no necesita apresurarse porque tiene tiempo y experiencia suficientes para leer a las personas antes de pronunciarse sobre ellas. «¿Y tú de quién eres?», preguntó al fin. Amparo le dijo su nombre y le contó de dónde venía y lo que había pasado con su madre y con el padrastro. No lo contó todo, pero lo contó suficiente, con palabras directas y sin adornos, porque había aprendido de su madre que la verdad dicha con sencillez tiene más peso que cualquier historia bien vestida. La anciana escuchó sin interrumpir. Cuando la muchacha terminó, asintió despacio. «Esta almazara era de la viuda de Higinio», dijo. «Se fue hace 4 años, cuando murió el hijo mayor. No podía quedarse con tanto recuerdo encima. Se fue a Badajoz, donde vive la hija pequeña». Hizo una pausa. «No ha vuelto nadie desde entonces». «¿Y la tierra? ¿Los olivos?» «Abandonados. ¿Cómo lo ves?» Amparo miró los olivos. Los olivos la miraron a ella, con sus ramas torcidas y su gris de plata y su silencio de siglos. «Necesito aprender», dijo la muchacha. «No sé casi nada de esto, pero aprendo rápido y trabajo sin que haya que decirme 2 veces lo mismo». La anciana guardó silencio otro momento. Luego ató el burro a un hierro del muro y dijo: «La noria se maneja así». Fue la primera lección de muchas. Doña Petra no venía todos los días, ni lo explicaba todo de una vez. Llegaba cuando le parecía, sin avisar, y enseñaba lo que consideraba que era el momento de enseñar. Le mostró cómo limpiar los capachos de esparto para que volvieran a ser útiles. Le explicó qué olivos necesitaban poda urgente y cuáles podían esperar hasta la primavera. Le enseñó a distinguir la aceituna que todavía servía de la que estaba perdida y cómo recoger las que habían caído al suelo antes de que la tierra las pudriera del todo. Le habló también de las plantas que crecían entre los olivos, las que curaban y las que no servían para nada y las que eran peligrosas si una no sabía lo que hacía. Doña Petra conocía esas cosas desde niña, las había aprendido de su abuela y de la abuela de su abuela, y las transmitía con la misma naturalidad con que se transmite el nombre de la familia, como si fueran parte de la herencia de la tierra. «El romero de aquí es más fuerte que el del llano», le decía, mientras caminaban entre las matas. La tierra pedregosa lo obliga a esforzarse, y eso se nota en el aceite. Amparo escuchaba y guardaba todo. Tenía un cuadernillo que había encontrado entre los trastos de la almazara, con algunas páginas en blanco al final, y en esas páginas anotaba con letra pequeña y apretada todo lo que la anciana le enseñaba, porque su madre le había dicho desde niña que lo que no se escribe se lo lleva el aire. El otro que apareció en su vida no llegó con palabras, sino con trabajo. Era un hombre de mediana edad que pasaba por la vereda con una recua de mulas 2 o 3 veces a la semana, transportando carga entre los pueblos del valle.
Se llamaba Germán, aunque Amparo tardó semanas en saberlo porque él no era hombre de presentaciones. La primera vez que paró fue para abrevar las mulas en la noria, y Amparo le dejó hacer sin decir nada, y él sacó agua, y abrevó, y siguió su camino sin cruzar una palabra. La segunda vez paró y vio que la muchacha estaba intentando arrastrar sola una viga de madera que necesitaba recolocar en el tejado de la almazara, una viga que pesaba el doble de lo que una persona sola podía manejar con decencia. Germán ató las mulas, se acercó, agarró el otro extremo de la viga y la colocó en su sitio sin que Amparo le pidiera nada ni él ofreciera explicación alguna. Luego volvió a sus mulas y continuó el camino. Así fue siempre con él. Aparecía cuando había algo que necesitaba más de un par de manos y lo hacía sin hacer de ello un favor ni un mérito. Arregló el brocal de la noria. Trajo una tarde 2 tinajas nuevas amarradas a una de las mulas, porque las que había en la almazara no iban a ser suficientes para la cosecha. No explicó de dónde las había sacado ni a qué precio. Amparo le agradeció cada cosa con pocas palabras, porque comprendió pronto que él era del tipo de persona que se incomoda con el agradecimiento largo. Los olivos empezaron a hablarle a Amparo a mediados de noviembre. No con palabras, claro, sino con esa manera que tienen las cosas vivas de mostrar lo que necesitan cuando alguien se toma el tiempo de mirarlas de verdad. Las hojas demasiado amarillas en una rama le decían que esa rama tenía sed. La corteza agrietada en otro árbol le decía que necesitaba cal en la base. El color del suelo alrededor de cada tronco le iba enseñando qué había debajo y qué faltaba. Amparo salía al olivar antes de que amaneciera y no volvía hasta que oscurecía. Tenía las manos en carne viva de agarrar herramientas y arrancar matojos y cargar cubos de agua desde la noria. Tenía los pies cubiertos de barro seco y los hombros doloridos de cargar y el pelo siempre con olor a tierra y a aceite rancio. Pero por la noche, cuando se sentaba junto al fogón con el cuadernillo en las rodillas y anotaba lo que había hecho durante el día, sentía algo que no había sentido desde antes de que su madre enfermara. La satisfacción de que el cuerpo y la cabeza hubieran trabajado juntos hacia lo mismo. Perla dormía siempre cerca. Cuando Amparo se levantaba de noche, la perra se levantaba también y la acompañaba hasta el patio y volvía con ella y se tumbaba de nuevo sin rechistar, como si entendiera que su trabajo era ese, no guardar la almazara de intrusos, sino guardar a la muchacha de la soledad. El problema llegó antes de que terminara el mes. Se llamaba don Aurelio. Era el propietario de las 3 fincas que rodeaban el olivar por el sur y el este, un hombre con tierras suficientes y apetito de más, como suelen tener los hombres que nunca han conocido lo que es no tener. Llegó una mañana con un mozo detrás y se plantó en el patio de la almazara con ese modo que tienen ciertas personas de ocupar el espacio de los demás como si les perteneciera por derecho natural. «Esta propiedad tiene deudas pendientes», dijo, sin presentarse siquiera. La viuda le debía a mi padre, que en paz descanse, una cantidad que nunca se saldó. La tierra responde por esa deuda. Amparo lo miró desde donde estaba, con los brazos cruzados y la azada todavía en la mano, y no dijo nada durante un momento. «¿Tiene usted papeles que lo demuestren?», preguntó al fin. El hombre no esperaba esa pregunta. Se lo notaba en la manera en que la miró, como si una muchacha de 22 años con barro en los zapatos no tuviera derecho a pedir documentos. «Los tengo», dijo, «y los presentaré donde haga falta». «Entonces preséntelos donde haga falta», respondió Amparo, con la voz tranquila, sin levantar el tono ni un medio punto. «Hasta entonces, le agradezco que se vaya, porque tengo trabajo». Don Aurelio se fue, pero volvió a la semana siguiente con el mismo argumento y con un tono más duro. Y la semana después con un escribano que llevaba unos papeles que Amparo no supo leer del todo, pero que guardó con cuidado, porque doña Petra le había dicho desde el principio que en los papeles estaba la diferencia entre la verdad y lo que alguien quiere que la verdad sea. Fue doña Petra quien le explicó lo que esos documentos decían en realidad y lo que no decían y lo que don Aurelio estaba intentando hacer. La deuda existía, pero era de una cuantía mucho menor de lo que el hombre decía, y la finca no estaba prendada sobre ella, sino que era una deuda personal de la difunta que no recaía sobre la propiedad. Amparo escuchó todo esto con atención y preguntó 2 veces lo que no entendió hasta que lo entendió del todo. «¿Y qué hago?»,
Preguntó. Escribirle a la hija de la viuda, dijo la anciana. Contarle lo que hay. Ella es la que tiene que decidir. Esa noche, a la luz del fogón, Amparo escribió la carta más larga que había escrito en su vida. Le contaba a la hija de la difunta lo que encontró cuando llegó, el estado en que estaba la almazara, el olivar abandonado, los árboles sin podar, los capachos podridos, la noria sin funcionar. Le contaba lo que había hecho en los meses que llevaba allí, lo que había aprendido, lo que había reparado, lo que los olivos habían empezado a producir por primera vez en 4 años. Y le contaba también lo de don Aurelio y sus papeles, y sus visitas y sus pretensiones. No le pedía nada, solo informaba. La respuesta tardó más de 1 mes en llegar. Durante ese mes, Amparo siguió trabajando. La cosecha de la aceituna fue pequeña, porque muchos árboles llevaban demasiados años sin cuidado y no rendían lo que podían rendir, pero fue suficiente para llenar 8 tinajas y producir un aceite limpio y de buen color, que doña Petra dijo que era de los mejores que había probado en años, aunque la muchacha no supo nunca si la anciana lo decía de verdad o solo para darle ánimos. Germán llevó 4 de las tinajas al mercado del pueblo vecino y trajo de vuelta el dinero sin pedirse nada por el transporte. Amparo insistió en pagarle, y él aceptó una cantidad que no correspondía ni de lejos al trabajo que había hecho, pero era su manera de aceptar y la muchacha lo respetó. Con ese dinero compró provisiones, cal para los olivos, una manta nueva, herramientas que faltaban. Por primera vez desde que había llegado, la alacena tenía algo más que lo justo para el día siguiente. La carta llegó en enero, cuando la tierra estaba helada y los olivos tenían las hojas plateadas de escarcha por las mañanas. La hija de la viuda se llamaba Carmen. Escribía con letra clara y con las palabras puestas en su sitio. Le decía a Amparo que había hablado con un hombre de leyes en Badajoz y que la deuda de don Aurelio no tenía amparo legal sobre la propiedad, tal como doña Petra había dicho. Le decía también que hacía 4 años que la almazara estaba muriendo sola y que lo que la muchacha había hecho por ella valía más de lo que cualquier papel podía medir. Le decía, al final, que vendría en febrero a la notaría del pueblo para firmar la cesión de la propiedad a nombre de Amparo y que solo pedía una cosa a cambio. Amparo leyó esa última línea 3 veces antes de seguir. ¿Qué podía pedir una mujer que vivía en la ciudad y que no había pisado esa tierra en 4 años? Lo que Carmen pedía era que alguien encendiera una vela en la ermita del cerro en el aniversario de la muerte del hermano, el hijo mayor que había muerto y cuya muerte había vaciado la almazara de vida y de gente. Solo eso, una vela al año, en la ermita del cerro, para que el muchacho muerto supiera que alguien en esa tierra todavía lo recordaba. Amparo dobló la carta con cuidado y la guardó junto al rosario de su madre en el jatillo donde guardaba las cosas que no quería perder. El día que Carmen llegó al pueblo fue un día de febrero, con el cielo color pizarra y un frío que se metía por debajo de la ropa. La hija de la viuda era una mujer de 40 y tantos años, menuda y muy derecha, con los ojos oscuros de alguien que ha llorado mucho y ha aprendido a hacer las cosas de todos modos. Había viajado desde Badajoz con una bolsa pequeña y la expresión de quien viene a cumplir con algo importante y no quiere rodeos. Bajaron juntas al olivar antes de ir a la notaría. Carmen caminó entre los árboles despacio, tocando las ramas podadas, viendo el suelo limpio de matorjos, mirando los muros reparados de la almazara. No dijo mucho, pero en un momento se paró delante de un olivo muy viejo, el más viejo del olivar, con el tronco retorcido y hueco en la base y las ramas que crecían hacia todos lados, como si llevaran siglos intentando abarcar el cielo, y puso la mano en la corteza durante un buen rato sin decir nada. «Mi padre plantó este árbol», dijo al fin. Amparo no respondió. Hubo cosas que no necesitaron palabras. En la notaría del pueblo firmaron los papeles. El escribano leyó en voz alta los términos de la cesión, y las 2 mujeres firmaron, y los testigos firmaron. Y cuando todo estuvo sellado y guardado, Carmen le dio la mano a Amparo con esa firmeza de quien hace las cosas con convicción y no se arrepiente de ellas. «Cuídala», dijo. «La cuido», respondió la muchacha. Carmen volvió esa misma tarde a Badajoz. Amparo la acompañó hasta el camino y la vio alejarse, hasta que la figura pequeña y muy derecha desapareció en la curva que llevaba hacia el pueblo, y luego se quedó sola con Perla en el camino y el olivar detrás,
y el cielo de pizarra encima de todo. La tierra era de Amparo en papel y en verdad. No fue un final ruidoso. No hubo nadie que aplaudiera, ni ninguna voz que le dijera que lo había hecho bien. Fue solo una muchacha de 22 años parada en un camino de tierra, con una perra color canela y una escritura firmada, y el olor del olivar detrás de ella, que ya era su olivar, y el peso de todo lo que había aprendido en esos meses que le vivía en las manos, y en los hombros, y en las páginas apretadas del cuadernillo. Don Aurelio no volvió. Cuando el pueblo supo que la almazara tenía escritura, y que la escritura era de la muchacha de fuera, que había llegado con un jatillo y un perro, y se había quedado a trabajar lo que nadie más había querido trabajar, el asunto se cerró sin más. Hay tierras que encuentran a la persona que necesitan, y hay personas que encuentran la tierra que las estaba esperando, y cuando eso pasa de la manera correcta, el mundo tiene muy poco que objetar. Doña Petra siguió bajando por el terraplén de vez en cuando, a veces con el burro y a veces sin él, a sentarse en el patio de la almazara y a beber el café que Amparo le preparaba y a hablar de los olivos y del tiempo y de las cosas que cura el romero y de las que no cura nadie. La anciana era vieja y tenía sus achaques y no iba a vivir para siempre, pero mientras viviera iba a seguir enseñando lo que sabía porque esa era su manera de que las cosas importantes no se perdieran. Germán siguió pasando con sus mulas. Seguía sin decir más de lo necesario. Pero Amparo había aprendido a leer su silencio como se lee el silencio de los olivos, con atención y sin prisa, y en ese silencio había más cosas de fondo de las que muchos dicen con muchas palabras. En marzo, cuando los olivos florecieron por primera vez desde que la muchacha había llegado, Amparo subió a la ermita del cerro y encendió una vela. No sabía nada del muchacho muerto, solo que había existido, y que su muerte había vaciado ese lugar de todo, menos del olor del aceite viejo en las paredes. Pero encendió la vela con la misma seriedad con que cumplía todas las cosas que prometía, porque había aprendido de su madre que una persona es, entre otras cosas, la manera en que guarda su palabra. Desde la ermita se veía todo el valle, se veían los 3 cerros pelados y el camino que salía hacia el sur y los tejados del pueblo al fondo, y, en el rincón del valle donde el terreno bajaba hacia el arroyo, los olivos de la almazara, sus olivos, con las flores blancas abriéndose despacio en las ramas podadas y limpias, brillando bajo el sol de marzo como si acabaran de recordar para qué estaban ahí. Amparo había llegado con lo que cabe en un jatillo y la terquedad de quien se niega a creer que el final de un camino es el final de la historia. Había llegado sin saber encender un fogón, ni manejar una prensa, ni leer lo que un olivo necesita en la manera en que inclina las hojas. Había llegado sola y asustada aunque no lo mostrara, porque el miedo y el valor no son cosas distintas, sino la misma cosa vista desde 2 lados diferentes. Y había aprendido. Había aprendido a encender el fuego con paciencia y a podar sin miedo, y a prensar la aceituna hasta que el aceite saliera limpio y dorado, y había aprendido a aceptar la ayuda que llega sin pedirse, a veces en forma de anciana sabia, que baja por un terraplén con un burro, a veces en forma de hombre callado que agarra el otro extremo de una viga sin que haya que explicarle nada. A veces en forma de perra color canela, que simplemente decide no abandonarte aunque el mundo entero te haya dado la espalda. La tierra la había encontrado a ella tanto como ella había encontrado la tierra. Y eso, pensó mientras bajaba del cerro, con el olor de la cera de la vela todavía en los dedos, era lo que su madre siempre había querido decirle cuando le hablaba de la providencia, que no es una cosa que cae del cielo, sino una que crece despacio desde el suelo, si la mano que trabaja tiene la paciencia de esperarla. Lo que Amparo nos enseña es que la ayuda rara vez llega de la manera que uno imagina. A veces es una anciana con un burro, a veces un hombre que no habla pero sí actúa, a veces un perro que simplemente se queda. No hace falta tenerlo todo. Para empezar basta con no rendirse el día que el fuego no prende, porque el día siguiente prende. Una pequeña nota. Esta historia fue creada y narrada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerte y dejarte, al final del camino, algo útil que llevarte al corazón.